Hola, en esta nueva sesión formativa vamos a ver otra de las magnitudes descriptoras del movimiento. Esta es la velocidad. Y en concreto vamos a ver el significado físico de la velocidad media e instantánea. La velocidad es una magnitud física. Recordar esto del significado de magnitud. Magnitud es toda aquella propiedad tanto de la materia como de los fenómenos de la naturaleza que se pueden medir. Pues la velocidad es una magnitud física que mide la rapidez con la que varía la posición durante un movimiento. ¿Vale? Es una magnitud que se mide en metros por segundo y para entender bien este concepto, pues basta con poner un ejemplo de un móvil que tiene una velocidad constante de 10 metros por segundo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que el móvil tiene una velocidad constante de 10 metros por segundo? Pues quiere decir constante, primero, que esa velocidad no varía, en el transcurso del tiempo va a ser siempre la misma, y segundo, que cuando transcurra un segundo, el móvil ha desplazado su posición en 10 metros, ¿vale? Y eso es el significado físico de esa medida de velocidad igual a 10 metros por segundo. Y teniendo claro el concepto de velocidad, vamos a ver ahora dos maneras diferentes de expresar esta velocidad. Una es como la velocidad media y otra es la velocidad instantánea. Son dos magnitudes referentes a la velocidad, pero que tienen diferente significado físico, como veremos a continuación. En primer lugar, la velocidad media. Y antes de explicar la velocidad media, me quiero detener en esta imagen que estoy indicando en vuestra pantalla y que tenéis que entender muy bien en cinemática para la resolución de los problemas y para entender lo que es la velocidad media e instantánea. En esta imagen se muestra un movimiento en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque, como podéis ver aquí, en esta curva anaranjada, que subrayo aquí en rojo, ¿vale? Eso representa la trayectoria de un cuerpo que se está moviendo de acuerdo a esa trayectoria. Y esa trayectoria se efectúa en un plano, el plano formado por el eje Y y el eje X, ¿vale? Entonces, tenemos un movimiento en dos dimensiones. No tenemos en este caso la dimensión Z, ¿de acuerdo? Este movimiento, que vuelvo a repetir que tiene esta trayectoria, tiene una trayectoria que podemos definir por una función pues, que va a ser parabólica. Una función matemática parabólica me va a dar esa trayectoria y me va a dar la posición mediante la ecuación de posición. Y ahora aquí tenemos varias posiciones que vamos a estudiar. En primer lugar tenemos la posición que aquí se denomina P1, el punto 1. Ahí es donde vamos a empezar a estudiar este movimiento y la posición en el punto 1 viene dada por el vector de posición R1 tal y como hemos estudiado anteriormente, en el vídeo anterior. Cuando ha transcurrido un tiempo T2, el móvil está en ese punto, ¿vale? Como hemos visto en el vídeo anterior, a la diferencia entre la posición, esta de aquí, y la posición, esta de aquí, a esa diferencia esa diferencia se puede calcular por el vector desplazamiento, que no es más que el vector que va desde el punto P1 al punto P2. ¿De acuerdo? Vale, de la misma manera calculamos el desplazamiento entre el punto P1 y el punto P2. Viene dado por este vector llamado vector de desplazamiento, que es la diferencia entre el vector de posición en 2 y el vector de posición en 1. Y de la misma manera lo hacemos con este punto y este punto, ¿vale? Pues bien, y si nos centramos en el punto P1 y el punto P2, a la rapidez
con la que ha cambiado la posición desde el punto P1 al punto P2 en un intervalo de tiempo determinado, pues se le denomina velocidad media. Nos da una idea de la velocidad que ha tenido a lo largo de este trayecto que estoy subrayando, que va desde el punto P1 al punto P2, pero no nos dice nada acerca de la velocidad pues, que llevaba en este punto de aquí, o en este punto de aquí, o en este punto de aquí, sino que la información es acerca de la velocidad media que ha llevado en ese trayecto que va desde el punto P1 al punto P2. Para definir la velocidad instantánea hacemos uso en física del concepto de límite que seguramente os han explicado ya en matemáticas. Y esto es la velocidad cuando el intervalo de tiempo, es decir, el tiempo que pasa del punto 1 al punto 2, es extremadamente... Si nosotros conseguimos saber la velocidad entre un instante y otro, cuya diferencia de tiempo tiende prácticamente a cero, esto es el concepto de límites, entonces podemos saber la velocidad en cada instante. ¿Y esto en qué se traduce? Esto se traduce en que a partir de la derivada, aquí, en esta ecuación de aquí, a partir de la derivada de la posición con respecto al tiempo, pues obtenemos el valor de la velocidad instantánea. Una de las consecuencias físicas de aplicar la derivada a la posición para saber cuál es la velocidad en cada instante es que la dirección de la velocidad, de esa velocidad instantánea, pues aquí la tenemos en la gráfica, esa velocidad va a ser siempre tangente a la trayectoria en el punto en el cual nosotros queramos saber la velocidad. En el punto P1, la velocidad, como veis, es tangente a la trayectoria. Así que podemos representar la velocidad instantánea como el producto, aquí quiero que os centréis aquí ahora, el producto entre el módulo de la velocidad, que será un valor concreto, y su vector unitario, el que nos indica la dirección en la cual está ese vector de velocidad instantánea, su vector unitario que vale 1, ¿vale? Pero nos indica la dirección, es siempre tangencial a la curva o a la trayectoria que sigue el móvil. Y bien, esto es todo con respecto a la velocidad, al concepto de velocidad, velocidad media e instantánea. Puede parecer un poco abstracto, pero en los siguientes vídeos lo tenéis que entender adecuadamente cuando resolvamos un problema práctico y también cuando realice diferentes experiencias de laboratorio que os voy a mostrar también a través de este medio digital. Un saludo.